¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud, tanto ustedes como sus familiares. El día de hoy vamos a trabajar la práctica dirigida número 10. Es la última práctica dirigida del curso, la cual trata sobre emisión de capital nuevo, y para tal caso vamos a tomar la empresa Cementos del Norte, la cual es una empresa cementera que está ubicada en el norte del país. Es una empresa, pues, que está en un sector muy competitivo y cuyo principal factor de diferencia frente a sus competidores es, pues, cómo gestionan la estructura de costos, ¿no? Y esto es muy importante porque al ser un sector muy competitivo, hay que optimizar esta parte de la estructura de costos y también de la estructura de financiamiento. Es algo de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Como tenemos, la empresa ha invertido en activos fijos, ¿no? Producto de ello ha implicado, pues, que se cambie un poquito la estructura de costos, van a aumentar los costos fijos, ¿no? Se va a cambiar un poquito quizás la estructura variable, va a depender mucho del mix de productos que ofrezca esta empresa, ¿no? Nos comentan que la deuda financiera de largo plazo corresponde a una emisión de bonos corporativos, ¿no? La cual cotiza actualmente en el mercado con una prima del 4% sobre el valor nominal. Como hemos visto en la parte previa del curso, sabemos que la deuda que se genera producto de la emisión de bonos, pues varía de acuerdo a su valorización en el mercado. Es decir, el precio de cada bono podría estar a la par, bajo la par o sobre la par. Va a depender de cómo se esté moviendo o fluctuando la estructura temporal de las tasas de interés. Entonces, en este caso, me están diciendo que cotiza con una prima del 4% sobre el valor nominal. Lo que nos está diciendo es que está cotizando sobre la par, ¿no? Hay que tener eso en cuenta cuando hagamos la relación de deuda equity a valores de mercado. Ya lo vamos a ver más adelante en una de las preguntas que nos plantea el caso, ¿no? Nos indican también que las acciones de la empresa tienen un valor nominal de 1 y han estado sin cotizar activamente desde hace meses, por lo cual no se cuenta con un precio de referencia en el mercado. Esto es importante. La empresa puede cotizar en bolsa, sin embargo, puede ser que no sea una acción muy líquida, y al no ser una acción muy líquida, no tiene un precio de mercado referencial el cual podemos tomar. Entonces, en este caso, no queda más que realizar una valorización. Para este caso han considerado contratar una empresa consultora, la cual ha realizado el análisis por ello y les ha arrojado un valor de mercado de 2.535 aplicando el método de flujos de caja descontado, ¿no? Debido a los sucesos de la economía global, perdón, la gerencia ha planeado reducir la deuda financiera de corto plazo, ¿no? Reducción que podrá hacerla a finales del 2013 y en 5.5% promedio se estima que el costo financiero de la deuda va a ser para el 2013. Por último, nos dicen que la reducción de deuda será financiada en parte con aumento de capital y el saldo con parte de efectivo excedente disponible. Es decir, va a haber una reducción de deuda y parte de esa reducción va a utilizar la tesorería excedente y parte de esa reducción va a realizarse producto de un aporte de capitales, ¿no? Con esta información nos están pidiendo diversas preguntas, desde completar el estado de ganancias y pérdidas, calcular el punto de equilibrio, ¿no? Ver cuál va a ser el efecto de emitir nuevas acciones, realizar ciertas capitalizaciones, realizar pago de dividendos, cómo esto va a impactar en el patrimonio y en el precio de cada acción. Asimismo, nos están pidiendo proyectar el flujo de caja y balance general para el 2013, considerando los cambios realizados en los puntos anteriores. Entonces, para eso nosotros hemos recibido como anexo 1 el balance general del 2012, el estado de resultados del 2012 y la proyección incompleta del 2013, donde nos están pidiendo calcular los gastos financieros, la utilidad imponible, el impuesto a la renta y la utilidad neta. Chicos, llegado a estas alturas del curso, si bien, a diferencia de las primeras prácticas dirigidas donde había alta operatividad porque teníamos que proyectar completamente los estados financieros, guiarnos de los supuestos, ya a estas alturas, pues obviamente como se ha ido sofisticando el tema de los conceptos que estamos trabajando, ya la parte operativa se ha reducido muchísimo. Entonces, hoy yo la práctica dirigida la voy a enfocar más desde un punto de vista de interpretación, de cómo entender el caso, de cómo saber lo que estoy resolviendo. De esta manera
si es lo correcto o no es lo correcto. Si se han dado cuenta, en el solucionario, básicamente los cálculos son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Son operaciones básicas. Entonces, centrarnos en cómo resolvemos operativamente cada uno de estos casitos que nos están, mini casitos o mini preguntas que me están haciendo dentro del caso general, centrarnos pues en multiplicaciones, sumas, divisiones, no tiene tanto sentido. Voy a centrar yo hoy la práctica dirigida en entender cómo estamos planteando esto y por qué lo estamos planteando de esta manera. Esto es muy importante porque si nosotros entendemos esto, sumado a lo que ya sabemos, que es manejar pues operaciones básicas, que es, como les digo, son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, sumado a esa pequeña operatividad que se les está pidiendo, si ustedes entienden muy bien cómo tienen que plantear esto, no van a tener problemas con este caso ni con ningún otro. Entonces voy a centrar mi explicación en el planteamiento de lo que estamos haciendo, porque la operatividad es bien sencilla. Entonces, vámonos ya directo al Excel, y en el Excel a nosotros nos están pidiendo calcular cuáles son los gastos financieros, la utilidad imponible, el impuesto a la renta y la utilidad neta. Y para tal caso nos están diciendo que si bien se planea reducir la deuda financiera de corto plazo, esta recién se va a hacer a finales del 2013, con lo cual lo que a nosotros nos están diciendo es que el total de deudas no va a variar durante el año 2013, es decir, va a seguir siendo 629 millones. Y nos han dado como dato que el costo promedio de deuda es 5.5%, con lo cual multiplicamos el 5.5% por el total de deudas. Con lo cual nosotros vamos a tener, si lo redondeamos a un solo decimal, va a ser 34 millones. Es lo mismo que nosotros tenemos acá en la solución. Entonces, como le digo, los cálculos son bien sencillos, es simplemente traducir lo que nos está pidiendo el caso. Con esto, ¿no? A la utilidad operativa le reducimos los gastos financieros y vamos a tener la utilidad imponible. Y para el impuesto a la renta, si ustedes revisan el caso, en ningún momento les están mencionando cuál es el porcentaje del impuesto a la renta. Sin embargo, podemos tomar como base de cálculo el impuesto a la renta del año anterior. Y el año anterior tenemos que el impuesto a la renta es de 37%, con lo cual tenemos ahora un impuesto a la renta de 60 millones.2 y eso nos deja una utilidad neta de 102.6 millones, ¿no? Hasta aquí sencillo, únicamente el único cálculo, como les digo, que se ha tenido que realizar ha sido el cálculo de los gastos financieros, lo cual ha sido bien sencillo porque el propio texto nos está diciendo, chicos, lo siguiente, vean, ¿no? Debido a los recientes sucesos, la gerencia ha planteado reducir la deuda financiera de corto plazo, reducción que podrá hacerse a finales del 2013. En 5.5% promedio se estima el costo financiero de la deuda total. Entonces, la deuda total es 629 y eso me arroja los gastos financieros. Para poder resolver la siguiente parte de la pregunta, nos están diciendo que determinemos también el punto de equilibrio. Pero ojo, si bien ustedes han estado utilizando la siguiente fórmula para el punto de equilibrio, aquí tenemos que hacer un paso previo. Ustedes han estado utilizando la siguiente fórmula. Punto de equilibrio. Obviamente esto va a estar en cantidades, ¿no? Tomando como referencia el costo fijo entre el margen de contribución unitario. Sin embargo, esa fórmula, así como ustedes la conocen, no la pueden aplicar directamente al cálculo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque no les están dando como dato ni el precio, ni la cantidad, ni el costo variable unitario. Lo que ustedes tienen que calcular es el punto de equilibrio no en cantidades, sino en moneda, es decir, en efectivo. ¿Cuánto me representa de las ventas? Entonces, esta fórmula, así como la conocemos, no nos sirve al 100%. ¿Es la fórmula del punto de equilibrio? Sí, es la fórmula del punto de equilibrio. Siempre que ustedes se enfrenten a estos casos, ustedes primordial lo que tienen que hacer es entender el concepto del punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo que dice básicamente es
cuánto necesito vender o cuántas unidades necesito vender para yo poder cubrir mis costos variables y mis costos fijos. Es decir, cuánto yo necesito vender para poder cubrir estos costos. Y este cuánto ustedes lo pueden determinar de dos formas. Cuánto en cantidad de unidades, es decir, cuántos productos de este ítem específico yo necesito vender para poder cubrir mis costos variables y mis costos fijos. O también lo pueden medir en efectivo. ¿Cuánto necesito yo vender para poder cubrir mis costos y gastos? Tal y como ustedes conocen esta fórmula, esto está para calcular en cantidades. Sin embargo, si ustedes se adentran un poquito más a lo que es la fórmula, se van a dar cuenta que ustedes pueden determinarlo de la siguiente manera. Si yo necesito vender determinado importe para poder cubrir mis costos y gastos, hago una igualdad entre eso. Mis ventas van a ser iguales a mis costos variables más mis costos fijos. De esto, ¿ustedes qué están desprendiendo? Que las ventas se calculan tomando como referencia el precio y la cantidad, menos los costos variables, que vendrían a ser el costo variable unitario por la cantidad, y esto va a ser igual a sus costos fijos. Por eso es que la fórmula se desprende de ahí. Vean, ustedes van a tener el margen de contribución unitario multiplicado por la cantidad, y esto va a ser igual a los costos fijos. Y la fórmula que había planteado arriba la van a obtener de la siguiente manera. Lo que les estoy tratando de explicar es que no es necesario que se aprendan la fórmula, que ustedes pueden llegar del concepto al planteamiento. Es decir, si ustedes entienden qué quiere decir el punto de equilibrio, van a poder partir de aquí sin necesidad de aprenderse esto. Y es mejor partir de aquí que aprenderse esto, porque no les están pidiendo en este caso específico cuál o cuánto es la cantidad que yo necesito vender en ítems para poder cubrir mis costos y gastos, mis costos variables y mis costos fijos, si no les están pidiendo en unidades monetarias. Entonces, fórmula, lo que les calculaba era lo siguiente: costo fijo entre margen de contribución unitario. Si ustedes quisieran aplicar esto que está aquí a este cálculo de aquí, no podrían, porque acá les están pidiendo el punto de equilibrio en millones de soles. Con lo cual, ustedes tienen que retroceder a este planteamiento que está aquí. Este planteamiento lo que nosotros nos está diciendo es ventas menos costos variables va a ser igual a costo fijo. Y nosotros sabemos que los costos variables están en proporción de las ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que si las ventas son un 100%, los costos variables van a ser un porcentaje de las ventas, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es ese porcentaje? 48%. ¿Cómo hemos calculado eso? De la siguiente manera. Margen de contribución entre ventas es un 48%, lo cual nos está diciendo que los costos variables son un 52%. En este caso, los costos variables son un 52% de las ventas, ¿no? Y esto nosotros lo igualamos a los costos fijos. Con lo cual vamos a tener que un 48% de las ventas se van a igualar a un costo fijo, y vamos a tener que las ventas son iguales al costo fijo entre 48%. Este cálculo que tenemos aquí es lo que se ha realizado aquí. Como les digo, si ustedes querían partir de esta fórmula, no iban a poder resolver eso. Era necesario que ustedes retrocedan un poquito al planteamiento y puedan cambiar esto de aquí a esto que está aquí. ¿Por qué? Porque ustedes no les han dado como dato ni el precio, ni la cantidad, ni el costo variable unitario, como lo hemos visto en la práctica dirigida anterior. No les han dado como dato eso. Pero ustedes saben que los costos variables, ¿no?, van a estar como porcentaje de las ventas. Por algo son costos variables. Van a variar en función
de las ventas que se realicen. Partiendo de esa premisa, nosotros podemos realizar este nuevo planteamiento. Entonces, chicos, es simplemente reemplazar los datos. Tenemos que los costos fijos totales nos están pidiendo que incluyamos los gastos financieros y, por obvias razones, no vamos a incluir los otros ingresos y otros egresos porque normalmente esas partidas no hacen referencia a la operatividad del negocio, con lo cual no tiene sentido que las incluyamos, por eso las estamos excluyendo. Entonces tenemos los costos fijos totales para ambos años y tenemos que el margen de contribución para ambos es el mismo, ¿no? Y como les decía, el porcentaje de los costos variables era 52%, como lo habíamos determinado aquí. Entonces, una vez que ya determinamos el punto de equilibrio, nos damos cuenta que en el 2013 necesitamos vender más para poder cubrir nuestros costos variables y nuestros costos fijos. Eso se ve a simple vista si nosotros vemos, pues, cómo han crecido los gastos operativos fijos, ¿no? Incluso la depreciación, y también cómo están creciendo los gastos financieros. Desde que nosotros hemos visto que esto está creciendo, ya hemos podido interpretar que el punto de equilibrio en unidades monetarias, es decir, en millones de soles, iba a aumentar. Iba a ser necesario vender más para poder cubrir mis costos. Principal conclusión de la parte A. Para la parte B, nos están pidiendo calcular lo siguiente. Nos dicen cuál es el valor de cada acción tomando como punto de partida la cifra preliminar alcanzada por el consultor. Nos están pidiendo además cuál es el ratio deuda-equity a valores de mercado. Entonces, lo que yo les comentaba hace un momento. El ratio deuda-equity es simplemente la división de la deuda entre el patrimonio a valores de mercado. Eso lo vamos a calcular. Sin embargo, primero tenemos que definir cuál es el valor de mercado de la deuda. Y para eso nosotros nos vamos al balance general y tenemos que ver cómo están compuestas estas deudas. Estas deudas están compuestas en deudas de corto plazo y deudas de largo plazo. Nos mencionan que las de largo plazo hacen referencia a una emisión de bonos, la cual está cotizando sobre la par en 104%, ¿no? Es decir, 4% por encima de su valor nominal, con lo cual nosotros podemos determinar el valor de mercado de la deuda de corto plazo si consideramos esa prima de 4% y la multiplicamos por el valor de la deuda de largo plazo. Con lo cual, mi deuda de bonos que me figura en mi balance, ¿no?, a valores contables de 450 millones, en el mercado esa deuda en conjunto está cotizando a 468 millones. La deuda de corto plazo es deuda bancaria, la cual tiene la particularidad que su valor de mercado es igual a su valor contable. Y eso se queda tal cual. Entonces tenemos que este se queda su valor tal cual y vamos a tener deudas a valores de mercado de 647 millones. Es lo que vemos aquí, los 647, los bonos a valores de mercado tienen una prima de 4%, es decir, están cotizando 4% por encima de su valor nominal. Por eso es que necesitamos ajustar esa cifra a valores de mercado, con lo cual tenemos que estas deudas son de 647 millones. Ahora lo que nosotros tenemos que calcular es el patrimonio a valores de mercado. Si nosotros nos vamos al balance general, vamos a ver que el total de patrimonio es 1.071.000, ¿no? Es 1.071.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ese es el total del patrimonio a valores contables. Sin embargo, a nosotros nos están pidiendo calcular este indicador a valores de mercado, motivo por el cual se ha realizado el estudio, ¿no?, este estudio de esta firma consultora, el cual ha arrojado como valor, aplicando el método de flujo de caja descontado, un valor de 2.535 millones. Entonces,
A este valor presente de esos flujos futuros, nosotros tenemos que quitarle las deudas a valor de mercado y aumentarle la tesorería excedente. Esto es una pauta metodológica, es decir, nosotros vamos a calcular el valor del patrimonio de una empresa a valores de mercado haciendo lo siguiente, trayendo al presente sus flujos futuros, es decir, utilizando el método de flujo de caja descontado, y a esos flujos futuros que he traído al presente de las operaciones que va a generar en un futuro, de los rendimientos que va a generar en un futuro, eso lo traemos al presente. A ese valor presente nosotros le tenemos que sumar la tesorería al día de hoy, en el periodo cero, y le tenemos que restar la deuda. Y eso es lo que me va a dar a nosotros el valor del patrimonio a valores de mercado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es traer del futuro todos los flujos futuros que esta empresa en marcha va a generar. A esos flujos futuros nosotros le tenemos que aumentar cuánto es lo que yo tengo en tesorería, porque ese es efectivo que tengo en este momento, y cuánto es lo que yo le tengo que pagar a mis acreedores. En este caso, a los tenedores de bonos y a los bancos que me han prestado en el corto plazo. Con lo cual, tenemos que el valor del patrimonio es 2.138 millones. Con lo cual, tenemos que el ratio deuda-equity es de 0.30. Y a la vez tenemos 500 millones de acciones en circulación, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo determinamos el número de acciones en circulación? El número de acciones en circulación se determina dividiendo el capital social entre el valor nominal. Y como el valor nominal de cada acción es 1, lo dividimos entre 1. Con lo cual, tenemos de acciones en circulación 500 millones. ¿Y cómo calculamos el valor de la acción? Pues dividiendo el valor del patrimonio a valores de mercado entre el número de acciones en circulación. Con lo cual vamos a tener que cada acción debiera estar cotizando, ¿no? Bajo los supuestos que se ha tomado en la valorización, debiera estar cotizando a 4 soles con 28. Es decir, cualquier inversionista que quisiera volverse accionista de esta empresa, de acuerdo al análisis que se ha realizado mediante la consultora, debiera pagar 4 soles con 28 por cada acción de la empresa. Ok, con eso hemos respondido a la pregunta B, donde nos están pidiendo determinar el valor por acción tomado como punto de partida, el informe de valorización del consultor, ¿no? El informe de valorización del consultor lo que ha hecho es traer al presente los flujos futuros y agregarle, pues, el pago de las deudas financieras en el periodo cero, porque ese es un compromiso que tengo, eso lo tengo que pagar para yo poder calcular el valor del patrimonio a valores de mercado, y le sumo yo la tesorería, que es dinero que yo poseo en este momento. Es decir, a esos flujos futuros yo le tengo que sumar lo que yo tengo. Y lo que yo tengo ahorita es excedente de efectivo en tanto y cierto pago de deuda financiera. Con lo cual tenemos un valor de patrimonio de 2.138, eso le dividimos entre el número de acciones en circulación y nos da un valor por acción de 4 soles con 28 por cada acción. En la pregunta C, a nosotros nos están pidiendo lo siguiente. Si el objetivo de la gerencia fuese reducir su ratio deuda-equity a 0.25 a valores de mercado, ¿a cuánto debería ascender el valor de la deuda a amortizar? ¿Cuánto correspondería el monto a recaudar mediante aumento de capital? Asuma que la tesorería excedente a utilizarse es por 50 millones y es lo primero que se va a utilizar. Sus cifras finales, expresarlas sin decimales. Entonces, lo que nos están pidiendo a nosotros es plantear un escenario. Y el escenario es el siguiente. Nos están diciendo
que vamos a amortizar parte de la deuda y esa amortización va a tener dos componentes. Uno de esos componentes va a ser un aumento de capital y el otro va a utilizar la tesorería excedente. ¿Y qué quiere decir eso? Si nosotros teníamos que inicialmente el ratio deuda-equity con los valores previos nos salía 0.30, ahora lo que nos están pidiendo con los cambios es que este ratio, con los cambios que se están realizando, sean 0.25. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar esos cambios a nuestro planteamiento. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Leamos nuevamente. Si su objetivo fuese reducir el ratio deuda-equity a 0.25 valores de mercado, ¿a cuánto debería ascender el valor de la deuda a amortizar? ¿Cuánto correspondería el monto a recaudar mediante aumento de capital? Asuma que la tesorería excedente a utilizarse es por 50 millones y es lo primero que va a utilizarse. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que esta deuda se va a reducir. Entonces, ese efecto de reducción nosotros tenemos que ponerla en el planteamiento. La deuda se va a reducir en X. Obviamente no me están diciendo en cuánto, es lo que yo tengo que calcular. X es igual a la amortización de deuda. Entonces, voy a pintar yo esto de otro color. ¿Y qué va a pasar si la deuda disminuye, chicos? Pregunta, ¿qué va a pasar si la deuda disminuye? Si la deuda disminuye, ¿qué va a pasar con el valor del patrimonio a valores de mercado? ¿Va a aumentar, va a subir o se mantiene estático? Veamos. Si nosotros nos vamos al esquemita previo que hemos realizado, ¿cómo determinamos el valor del patrimonio? El valor del patrimonio lo determinamos considerando el valor presente de los flujos futuros menos las deudas más la tesorería. Es decir, que si nosotros reducimos el importe de las deudas, ¿qué debiera pasar con el valor del patrimonio? Debiera aumentar. Con lo cual, si la deuda se reduce en X, el patrimonio debiera aumentar en X, ¿cierto? Perfecto. Pero ¿qué más debiera pasar? Recuerden que si bien la amortización me va a disminuir la deuda y me va a aumentar el patrimonio, va a depender qué fuentes estoy utilizando yo para reducir esa deuda. Me explico. Si nosotros sabemos que vamos a realizar un aporte de capitales, nosotros tenemos que ver cuál es el impacto que va a tener ese aporte de capitales en mi patrimonio. Ya sabemos que el X está compuesto de aporte de capitales y de tesorería. Y entre esos dos me van a disminuir la deuda, lo cual genera un impacto en el equity. Sin embargo, ¿qué impacto me genera el aporte de capitales en el valor del patrimonio? Tenemos que considerar el impacto del aporte de capital. El aporte de capitales lo que va a hacer es inyectar efectivo. Va a inyectar efectivo. Y a su vez, ¿qué va a pasar con ese efectivo que se está inyectando con el aporte de capitales? Me va a servir para pagar la deuda. Ah, ok. Yo hago un aporte, el cual me va a aumentar el valor del patrimonio, pero a la vez también me lo va a reducir. ¿Por qué? Porque ese dinero que incrementó la tesorería
se está utilizando para pagar, es decir, sale de la tesorería. Si bien entra, a su vez sale. Entonces yo debiera considerar ese efecto. ¿Qué otro efecto debiera yo considerar? El otro efecto a considerar debiera ser los 50 millones que se están utilizando de la tesorería. Y esos 50 millones que yo voy a sacar de la tesorería, ¿qué impacto van a tener en el equity? Van a tener un impacto negativo, porque si ustedes disminuyen la tesorería, el valor del patrimonio se va a ver afectado. Con lo cual, debieran considerar el efecto de los 50 millones. Entonces, este planteamiento debiera quedarles de la siguiente manera. La deuda se disminuye por la amortización y el valor del patrimonio se ve afectado a favor por la amortización, pero a la vez los aportes de capitales se cancelan entre sí y sí se genera un efecto adverso por utilizar la tesorería. Es decir, producto de que he utilizado la tesorería para pagar esta deuda, mi equity, si bien se ha reducido por el pago de la deuda, perdón, si bien mi equity ha aumentado producto de la amortización de la deuda, se va a ver reducido por utilizar la tesorería. Entonces, esto debiera quedar de la siguiente manera, dado que los aportes de capitales se cancelan entre sí. Con lo cual, mi planteamiento va a ser de la siguiente manera. Deuda menos X dividido entre equity más X menos 50 me debe dar igual a 0.25. Esto es lo que tenemos planteado aquí. Si nosotros reemplazamos los valores, vamos a tener que la deuda es 647 menos X, eso va a ser igual al equity que he estado dividiendo aquí, pasa a multiplicar al 0.25 y vamos a tener que el equity, ¿no? Está multiplicando, considera la tesorería que está saliendo, es decir, a esos 2.138 se le restan los 50 de tesorería y todo eso multiplica a 0.25, con lo cual nos queda 522 más 0.25 de X. Simplemente reemplazar los valores y vamos a tener que X, que es igual a la amortización de la deuda, es 100. Con lo cual, si la tesorería excedente que estábamos utilizando era 50, nos queda que el aporte de capitales va también a ser 50, porque entre estos dos me debieran sumar los 100, que son la amortización de la deuda. Aquí como comentario también se les ha puesto cuál es el planteamiento. Como les digo, es necesario preguntarse lo que hemos hecho aquí. ¿Qué impacto va a tener la amortización de la deuda? Nuevamente lo explico. La amortización de la deuda va a hacer que obviamente mi deuda disminuya, por eso se está restando ahí, y va a hacer que el equity aumente. ¿Por qué? Porque al reducirse la deuda, el valor del patrimonio está aumentando. Por eso le ponemos más X. Sin embargo, como esa amortización tiene dos componentes, es decir, parte de eso ha sido un aporte de capitales, tenemos que ir a ver cuáles son los efectos del aporte de capitales. Y uno de los efectos del aporte de capitales es que se incrementa la tesorería. Por ende, incrementa el equity. Pero ese incremento de la tesorería es momentáneo porque eso que incrementó la tesorería después fue una salida de efectivo para pagar la deuda, con lo cual el efecto del aporte de capitales se neta en cero. Y lo que ya teníamos en tesorería, al utilizar 50 millones de ahí, obviamente su efecto va a ser de salida de efectivo. Y si está saliendo efectivo, me va a impactar negativamente en el equity. Con lo cual, tenemos que el planteamiento final es este que está aquí. Y es el mismo que tenemos aquí. Si ustedes quieren corroborar esto de aquí, lo que tendrían que hacer es lo siguiente. Simplemente vamos a pasar esto que está aquí. Permítame un momento. Vamos a hacer un pequeño cálculo.
Ok, esto es como lo teníamos inicialmente y de esta manera nosotros vamos a corroborar. Esto era como estaba inicialmente, es lo mismo que está aquí. Sin embargo, vamos a ver cuál es el efecto de haber reducido la deuda. Si nosotros reducimos la deuda bancaria en 100, que es lo que nos está planteando el caso, va a pasar que el valor del patrimonio va a aumentar en 2.238. Si nosotros hacemos un aporte de capitales, estos 250 van a aumentar en 50. Pero a la vez, al pagar la deuda, salen de la tesorería. Con lo cual, me sigue quedando 2.238. Sin embargo, al nosotros utilizar 50 de la tesorería para amortizar los 50 que me quedaban pendientes, me va a quedar que el valor del patrimonio es ahora 2.188 millones. Con lo cual, hemos cumplido el 0,25 del ratio deuda-equity objetivo. La forma de ustedes comprobar que este planteamiento es el correcto es simplemente reemplazar los valores en este modelo inicial que ustedes tenían. Esto lo voy a pintar de otro color para que quede claro de que es el planteamiento posterior y el cual evidencia que estamos cumpliendo el objetivo de la pregunta. Las deudas a valor de mercado se han visto reducidas en 100. Si ven ustedes la diferencia aquí es de 100. Obviamente se han pagado las deudas bancarias y aquí también se ha visto afectado el valor del patrimonio. ¿Por qué? Porque de la tesorería excedente se han quitado los 50 millones para pagar parte de la deuda y los otros 50 millones se netearon en cero. ¿Por qué? Porque cuando se hace un aporte de capitales se está inyectando efectivo. Es decir, esto pasó de inicialmente pasó de 250 a 300. Pero como con esos 50 se pagaron la deuda, volvió a reducirse a 250. Y con los 50 adicionales que salieron de la tesorería, esto bajó a 200. Esto que hemos planteado aquí, que hemos visto cuál es la lógica de su planteamiento aquí, nos queda como comprobación lo siguiente. Ahora sí, tenemos la pregunta D, la cual vamos a contestar en la segunda parte de este video.